Poco a poco nos acercamos al fin de la historia de Jeremías el profeta. Sin embargo, no es una terminación del tipo "y vivieron felices para siempre". En un sentido, gran parte de las porciones del libro de Jeremías nos ayudan a entender los límites de la gracia de Dios. Es decir, la gracia no salvará a quienes no deseen aceptarla. Por lo mismo, cuán importante es para nosotros hoy tomar en cuenta esta realidad. La gracia es gracia porque no necesita méritos para ser aceptada. Sin embargo, no será dada a quienes no reúnan las condiciones para que sea otorgada. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Jehová está entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Jeremías capítulo 42, verso 5. Queridos amigos, queremos reiterar nuestra alegría y gratitud a Dios porque tenemos la posibilidad de poder entrar en contacto directo con ustedes a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, y especialmente a través del programa Lecciones de la Biblia. Así que siéntanse cada uno de ustedes muy bienvenidos, especialmente a nuestros amigos que están tal vez por primera vez sintonizando nuestro canal. Sean bienvenidos, amigos, a nuestro programa. Estamos compartiendo con nuestro querido amigo y pastor Hernán Amigo. Ya el apellido está indicando que es muy buen amigo. Y por supuesto estamos contentos de poder tenerle. Él es pastor de la Iglesia Adventista y a la vez también licenciado en Teología. Así que Hernán, muy bienvenido al estudio de Nuevo Tiempo para compartir nuevamente un mensaje importante con nuestros queridos amigos. Muchas gracias, Juvenal. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente junto a ustedes y por sobre todo tener la tremenda bendición de poder estudiar la palabra de Dios. Exactamente. Y para que estudiar la palabra de Dios sea una tremenda bendición, como acaba de decir el pastor, necesitamos solicitar esa bendición. Y qué mejor que invocar la presencia del Altísimo. Queremos invitarles, amigos, para que ustedes nos puedan acompañar en oración y vamos a pedir que Dios bendiga este estudio que vamos a comenzar junto a cada uno de ustedes. Así que vamos a pedirle a nuestro invitado, el pastor Hernán, que nos guíe en oración. Oremos. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, en este momento estamos contentos porque podemos estudiar tu palabra, pero no sin antes pedir tu bendición. Y es por eso, Señor, que en esta hora pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar junto a nosotros y nos dejes comprender a través de él un mensaje importante para nuestras vidas. Amén. Bendícenos en esta hora, una vez más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, poco a poco hemos ido avanzando en la historia del profeta Jeremías. Nos vamos acercando también hacia el fin de un periodo importante del pueblo de Israel. Y hay que destacar, Hernán, de que finalmente la historia no termina tan feliz como uno quisiera, ¿no? Claro. Muchas películas terminan maravillosamente bien después de una serie de contratiempos, de momentos difíciles, complejos, pero finalmente vivieron felices, dice, y para siempre. Para siempre. Pero en este caso no sucede así porque lo que podríamos imaginar que todas las calamidades, todo el dolor, el sufrimiento que ellos tuvieron que pasar producto del exilio, que podría haber significado el haber aprendido. Un aprendizaje de por medio, Muy ¿verdad? claro, ¿cierto? Y doloroso con respecto a las lecciones que tenían que asimilar. En muchos casos se ve que lamentable y tristemente no fueron así. O sea, podríamos decir hasta cierto punto todo lo que Jeremías fue realizando con tanta delicadeza, con tanta paciencia, con tanto dolor, con cuánta energía él tuvo que, trabajar para poder entregar los mensajes de Dios. Sin embargo, los resultados
eran magros. Es desanimante esto, indudablemente. Pero Claro. ¿qué mensaje ya de partida encontramos acá? El profeta nunca desistió, a pesar de que tuvo sus momentos complicados y difíciles. No bajó los brazos, incluso acompañó al pueblo en su desgracia, digámoslo así. Él no es que, bueno, a ustedes que les pase, yo me voy a salvar por mi parte. Él acompañaba, él seguía al pueblo, porque quería advertirles, Dios tenía un mensaje poderoso para el pueblo, importante, pero el pueblo no tomaba consideración. Incluso, como mencionaba, a pesar de sufrir, de tener angustias, de pasar cualquier tipo de dificultad, ellos no entendían. Y aquí es donde se me viene a la mente un texto duros de cerviz, dice el Señor, ¿verdad? En algún momento. ¿Cómo uno pensar de que este pueblo, que sin duda tenía un mensaje importante, eran, digámoslo así, el pueblo escogido por Dios, pero a pesar de eso no obedecían? En relación a las decisiones que ellos tomaban, iban de mal en peor, de mal en peor. Y las consecuencias iban siendo parte de su vida. Podemos verlo al final de los días de Jeremías, y tú muy bien lo mencionabas al principio, no termina y fueron felices para siempre, como terminaría cualquier novela, cualquier cuento, cualquier película. Pero aquí en el relato bíblico no pasa tan así, es distinto y es más. Podríamos seguir diciendo, y siguieron tomando malas decisiones, así que su fin no tiene o no tiene un buen fin, digámoslo así. Ahora, bueno, la Biblia dice claramente en el libro de Romanos, específicamente capítulo 15, verso 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así es. Y creo que aquí hay una enseñanza muy fuerte, muy potente, porque el pueblo, con todo lo vivido, deberían haber tenido una reacción distinta y diferente. Lamentablemente la historia corrobora que no fue así. Ellos siguieron viviendo en una anarquía política, inclusive, hubieron una serie de muertes que se produjeron por querer mantener la hegemonía del poder, etcétera. Se olvidaron de que cuando estamos en las manos de Dios, Dios dirige todas las cosas maravillosamente bien y como nadie lo podría hacer. Sin embargo, todo esto debiera hacernos reflexionar a nosotros hoy día que el camino que ellos tomaron nunca va a ser el mejor camino. Al contrario, tú decías duros de cerviz. O sea, si hay algo que realmente es incomprensible, por ejemplo, que alguien se queme en una estufa y al rato vuelve a quemarse y uno dice, ¿pero por qué se volvió a quemar? Claro. ¿No aprendió con el primer dolor? Entonces, yo creo que aquí, Hernán, el mensaje es, aprendamos, dice el Señor. Él no nos obliga tampoco. Claro. Es una, digamos, una recomendación. El Señor dice, por favor, tomen conciencia, esto va a pasar. Si ustedes siguen por este camino, inevitablemente alguna consecuencia tarde o temprano va a llegar. Pero muchas veces nosotros nos queremos volver a quemar. ¿Sabes qué, Juvenal? Me recuerdo, hace algún tiempo atrás me llegó una cadena de estas famosas cadenas que llegaban a los correos. Y ahí venía una frase que me gustó mucho. Y quiero ejemplificar lo que estamos hablando con esa frase. En realidad, si mal no me equivoco, era un proverbio chino, me parece. No era bíblico, pero yo creo que viene así como anillo al dedo. Disculpen las expresiones poco coloquiales que voy a utilizar, pero dice que existen 3 tipos de personas en este mundo. El primer tipo dice que son las personas tontas, que pueden cometer 1 y 1000 veces el mismo error y nunca aprenden de sus errores como para no volver a cometerlo. Esas son las personas tontas, el primer grupo. El segundo grupo dice que son las personas inteligentes, que son aquellos que cometen una vez solamente el error y luego no vuelven a cometerlo. Y existen un tercer grupo que está como en la élite y dice, ellos son las personas sabias. Las personas sabias son las que observan los errores que cometen los tontos y los inteligentes para ellos no cometerlos.
Me pareció una frase, pero Absolutamente claro, ¿no? exacto. Y es lo que ocurría, ¿no? Lo que ocurría con el pueblo de Dios. Parece que estaban en este primer grupo. Parecía que no salían de ahí. Pero fíjate que nosotros, a ver, podemos sacudirle un poco la cabeza y decir, bueno, cómo este pueblo no aprendía. Pero tristemente hay que reconocer que a pesar de toda la experiencia que ellos vivieron y todo el cúmulo de información que tenemos de ahí en adelante hasta nuestros días, hoy día equivocarse ya pareciera ser que ya estamos fuera de cualquier categoría. Claro. ¿Ah? Porque no cabe duda alguna que Dios ha dejado todo lo necesario para que como hijos de Dios vivamos vidas a la altura de lo que Él espera. No estamos diciendo vidas perfectas, no estamos Claro. diciendo que no nos equivocamos, no estamos diciendo que no estamos creciendo, porque la experiencia cristiana es una experiencia donde muchas veces caemos también, pero tiene que ser ascendente. Exacto. Porque tarde o temprano, si no lo hacemos, vamos a seguir la misma línea o vamos a comenzar a descender, con consecuencias que indudablemente pueden ser tremendas para nuestra vida. Pero más que pensar en las consecuencias, yo creo que lo que tenemos que pensar es que perdemos esta riqueza maravillosa, única, que no hay palabras para poder expresarla, de relación con Dios que Él nos ofrece. Claro. Y cuando alguien tiene una relación con Dios, indudablemente va a sentir una paz y una tranquilidad que nada en el mundo puede otorgar. Y creo también que de forma contraria, cuando uno no tiene esa relación con Dios, es como que algo le faltara, como que no se siente cómodo en relación a eso. Así que alguien que conoce a Dios, obviamente en ese contexto estamos hablando. Me gustaría compartir un texto contigo, Juvenal. Es el texto de meditación o para memorizar, que está en Jeremías capítulo 42, verso 5. Dice: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. En cierto modo, esta nación pudo poner a Dios como testigo en relación a lo que ellos hacían. Por otra parte, vemos un pacto, ¿cierto? Hay una promesa de parte de ellos en relación a Dios para hacer o quizá no hacer conforme a lo que habían hecho antes. Aquí ellos al parecer entendieron, al parecer solamente, por las palabras que ellos mencionan. Pero vamos a ir nosotros analizando esto y nos vamos a dar cuenta que solamente quedó en un conocimiento intelectual lo que habían pasado, y finalmente terminan desechando a este pobre profeta Jeremías. Mira, fíjate que ahí hay un punto importante que a mí me gustaría resaltar y que llega un instante, esto está en Jeremías 42, no tenemos el tiempo para leer todo el capítulo indudablemente, pero hay un mensaje poderoso que encontramos acá porque se revela cómo la conducción finalmente de Dios a través del profeta se hace tan evidente que da ciertos resultados. Porque llega un momento en que, temerosos de los babilonios, el pueblo dice que busca a Jeremías para que orara por ellos, buscando la conducción divina, orara por el pueblo. Exacto. Entonces, aquí parece ser que el pueblo entendió hasta cierto punto que Jeremías era efectivamente un vocero real y verdadero de Dios. Entonces, eso lo reflejan diciendo: por favor, ora por nosotros. Claro. ¿Ah? Confiamos en tu oración. Yo me imagino que el pueblo tiene que haber dicho, en cierto modo, mira, usando, claro, otras palabras, ¿no? Mira, Jeremías le ha chuntado a todo lo que nos ha pasado, todo lo que él ha profetizado se ha cumplido. Por ende, algo tiene que tener este hombre. Vamos y consultémosle, pidámosle que él pueda orar por nosotros para que podamos hacerlo bien. Ahora, yo me pregunto en este momento, y seguramente más de algún amigo televidente está pensando o puede pensar en esta situación, a veces se nos pide que oremos por alguien. ¿Ah? Es porque alguien está depositando confianza Exacto. en que efectivamente no solo vamos a estar dispuestos a orar, sino que a manifestar nuestra fe y confianza de que a través de la oración, depositando nuestra fe en Jesucristo, va a venir una respuesta que Dios puede entregar. Yo creo que aquí hay un tema de la oración intercesora,
Ujú. que es tan válida hoy día como lo fue en el pasado. Ellos Claro. pidieron al profeta que orara por ellos, Exacto. pero tampoco eso eludía la responsabilidad de que ellos oraran también por sí mismos, Así incluso es. por el profeta. O sea, la responsabilidad de orar por los demás es una tarea finalmente de todos. Claro. Y recuerdo que le piden al profeta cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Y en ese momento cuando le dicen cuál es el mensaje, el profeta se toma un tiempo, les lleva un mensaje y al parecer no era el mensaje que ellos estaban esperando. En relación a lo actual, a la oración intercesora, muchas veces la oración no va a ser respondida como nosotros creemos o como la gente espera que se responda esa oración. Entonces hay que tener una consideración especial en ese sentido. Dios quiere hacer su voluntad y va a hacer su voluntad. Nosotros vamos a orar en relación a su voluntad, no lo que nosotros queremos. Muchas veces, por ejemplo, y te pongo un ejemplo bien claro, Juvenal, cuando alguien, por ejemplo, va a orar por una persona enferma. Me ha tocado muchas veces ir y orar por alguien enfermo. Eh, ¿Cuál es el deseo de la familia? Lo más lógico es que esa persona mejore. Pero a veces uno ve las circunstancias y uno mismo se da cuenta y dice, a lo mejor esta persona no va a mejorar. Quizá Dios Él no va a quedar mejor. Dios en su misericordia quiere que Él deje de sufrir. A lo mejor le va a bajar al descanso. Son cosas y pensamientos que se vienen a la mente de uno. Pero finalmente uno termina pidiendo la voluntad de Dios. A veces esa persona puede que mejore, a veces esa persona puede que baje al descanso, pero no está en nuestra mano el condicionar la voluntad de Dios y decir, no, Él se va a sanar. Y muchas veces ha tocado, incluso dentro del círculo de creyentes y hermanos de iglesia, dicen, no, pastor, se tiene que sanar porque mire, Él hace esto, Él hace aquello, aquí y allá. Entonces Él no puede empeorar. ¿Qué le podemos argumentar a aquella persona que piensa que eso sería falta de fe? Porque yo tendría que pedirle y confiar realmente de que Dios va a actuar y que esta persona se va a sanar. Claramente que sí. Eh, en relación a eso, Juvenal, uno debe dar la esperanza. Puede mejorar si Dios desea, pero sin duda que hay un mensaje especial para aquella persona que está padeciendo. En todo momento, y yo pienso de esta manera también, cuando nosotros pasamos aflicciones, sin duda que Dios desea estar más cerca de nosotros y está más cerca de nosotros. Es el momento de consagrar nuestras vidas, de renovar nuestros votos, de renovar el pacto como hablamos en la lección anterior. Eh, es importante que la persona se acerque a Dios. Finalmente la decisión no depende del ser humano y no es que es falta de fe, al contrario, es algo completamente lógico. Dios es soberano de conceder y quitar la vida a quien estime Él conveniente, en relación a un plan que Él ya tiene determinado de mucho antes y que es desconocido O para sea, una nosotros. cosa es depositar fe, pero también otra es aceptar la voluntad de Dios Así es. y no intentar modificarla. Exacto. Ahora, hay un punto importante que vamos a analizar tal vez un poco más directamente en el bloque que sigue, pero tiene que ver directamente, Hernán, con el hecho de que el profeta, como decíamos anteriormente, es ahora escuchado, incluso se le solicita que orase por el pueblo, y el mensaje que él entrega es prácticamente el mismo de siempre. No confíen en las naciones que puedan ayudarlos, Claro. no confíen en el ejército de los egipcios, no confíen en tal o cual estrategia humana, confíen solamente en Jehová. Claro. Y me parece que esto es una oportunidad que Él sabe aprovechar inteligentemente para dejar muy bien en la mente de la gente que finalmente nuestra ayuda verdadera y real es Dios. No estoy diciendo que Así Dios no es. pueda utilizar a una persona, no estoy diciendo que Dios no pueda utilizar una circunstancia determinada, un evento en nuestra vida, pero cuando depositamos la confianza en el ser humano más que en Dios, muy probablemente vamos a ser frustrados. Así es. Pero si la confianza está en Dios por sobre todas las cosas, no cabe ninguna duda que las cosas que van a ir sucediendo, como tú leías hace un momento atrás, Romanos 8:28, o fue en el programa anterior, programa anterior. la verdad es que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Así Todas. Incluso aquellas que a veces no son tan gratas en el momento que la vivimos. Así es. Así es. Permíteme, Juvenal, comentarte.
el tema del mensaje de Jeremías. Sin duda que este mensaje era importante, volvió a ser el mismo mensaje. Ellos no esperaban ese mensaje, ellos no esperaban la respuesta del profeta de esta manera. Ellos creían que el profeta, bueno, ahora en otras palabras nos rendimos al profeta, así que ahora él tiene que darnos un buen augurio, una buena profecía, una bendición especial. Pero el mensaje era claro de Jeremías: miren, ríndanse ante los caldeos, no se les ocurra ir a buscar alianza con los egipcios, ríndanse y van a estar bien. Pero eso no era lo que ellos querían. Ellos querían triunfar en relación a sus propias convicciones. Exactamente. Bien, amigos, vamos a invitarlos para que vayamos a una breve pausa, ¿qué les parece? Para que luego continuemos analizando un poco más acerca de este tan difícil ministerio del profeta Jeremías, pero que finalmente ha sido tan importante para la vida del pueblo, no solamente en la época, sino que también para nosotros, que este mensaje ha trascendido y ha llegado hasta la vida de todos nosotros. Amigos, quiero invitarles entonces para que vayamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta junto a ustedes. Queridos amigos, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes después de esta breve pausa en Lecciones de la Biblia. Estamos analizando la parte ya, yo diría, bastante cerca del final en relación a lo que es la historia bíblica extraordinaria del profeta Jeremías, un profeta que tuvo que pasar momentos muy complejos, muy delicados, muy dolorosos también, no solamente desde el punto de vista físico, sino que desde el punto de vista del alma, de la parte emocional. Él quería realmente que el pueblo reaccionara, pero lamentablemente no lo hacía, aun y cuando tuvieron que pasar por la experiencia del exilio. Bueno, fíjate que estábamos comentando, Hernán, antes, tú te recuerdas ahí en el bloque anterior, acerca de que en un momento el pueblo tuvo la lucidez espiritual de poder buscar la presencia de Dios, y no solamente buscarla, sino que estaban dispuestos a aceptar lo que Dios les dijera a través del profeta, y le pidieron al profeta que orara por ellos. Eso comentábamos. Y bueno, tal vez es importante destacar que frente a cualquier propósito, tarea, desafío, preocupación que tengamos, ¿a quién consultamos nosotros, los seres humanos? Y bueno, para hacer una pequeña muestra, fuimos nuevamente a la calle a preguntarle a los amigos a quién ellos consultan cuando están en alguna situación problemática, difícil y necesitan ayuda. Escuchemos las respuestas que ellos nos dieron. Bueno, yo consulto a Dios en primer lugar, pero como uno a veces es bien cabezudo, a veces consulta a la persona que no debe. A mi esposo, a él le consulto. A mí mismo en realidad no le consulto a nadie. Al final en mi vida yo veo lo que hago. Hablo con mi Padre Celestial, con Dios. A mí misma. Yo me cuestiono si yo necesito tomar las decisiones. A mí misma nomás. Sí, pues yo soy la que, ¿cómo se llama? La que toma mis decisiones, claro. La que toma mis decisiones propias. Lo converso con mi señora, si es de parte económica que ella también tiene que ver, y decidimos juntos. Bueno, lo primero que yo hago es pedirle a Dios, que también soy cristiano, para la honra y gloria de Dios, y siempre oro antes de tomar una decisión muy importante en mi vida. Primero a mi mamá, luego a mi conciencia, pero siempre a mi mamá. ¿Qué te parecen, Hernán, las respuestas de nuestros amigos? Como siempre, hubieron jóvenes, ¿cierto? Personas mayores. Cada uno dio su versión a la respuesta o su parecer a la pregunta, quiero decir. Pero es importante destacar
a veces pareciera ser que gente joven tiene respuestas que son más satisfactorias que personas mayores, sin desmerecer. Pero hubo un joven ahí que dijo, tenía muy clarita la película de que él no hacía nada si no consultaba a Dios. Se autoidentificó como cristiano. Y otro también, a mi Padre Celestial, dijo claramente. Interesante que hay jóvenes que tienen una visión cristiana que uno, a veces no es que no se le imagina, pero cuando uno conversa con ellos se da cuenta que tienen una profunda fe en Dios. Sin embargo, hubieron otras personas que dijeron, no, yo confío en mí mismo, no necesito pedirle nada a nadie. Otros también pidieron o dicen que piden a sus familiares, a la mamá, al papá o al esposo. ¿Qué te parece? Sí, es interesante también notar que la mayoría mencionó que ellos mismos tomaban sus decisiones, entendiendo, Juvenal, de que cuando uno toma una decisión importante en la vida, es uno quien se queda con las consecuencias. Yo me imagino que en relación a eso fue que ellos contestaban, yo soy el que voy a tomar la decisión, por ende, si es beneficioso para mí, yo voy a triunfar y hoy en día esa cultura es muy común, el tema del yo. Yo tengo que, como que ya el resto no interesa. Bueno, será tal vez que de repente, bueno, concuerdo contigo, pero que de repente alguien tiene tal vez el contexto, la enseñanza de que hay que consultarle a Dios para que Él nos dirija, pero a veces tenemos una idea ya preconcebida, queremos que resulte esto, pero no sabemos hasta qué punto realmente es la voluntad de Dios que eso suceda. Y frente a eso prefiero seguir por mi camino personal. Claro. Puede ser que de repente nuestros intereses no sean precisamente los intereses que Dios tiene para con nosotros. También puede ser en relación a eso. Yo siempre pienso que las decisiones importantes, tal cual como mencionaba ese joven que usted, que nos mostraba el video, siempre es importante consultarle a Dios. Y lo que hicieron estas personas del pueblo, estos líderes del pueblo, en ir a preguntarle a Jeremías que pudiese darles qué camino seguir, qué dirección ellos debían tomar o qué decisiones importantes ellos debían tomar, es trascendente en el momento de la historia en la cual se encuentran. Ellos habían sido ya golpeados por muchas situaciones difíciles. Por ende, era el momento de que ellos ya aprendieran la lección. Y aquí van donde el profeta, buscando, ¿verdad?, una conducción divina, pero finalmente, al recibir lo que ellos no querían, como mencionamos en el bloque anterior, ¿qué es lo que hacen? Dan media vuelta, ¿cierto? Y dicen, mira, en realidad tú como profeta nos sirves mucho. Nosotros vamos a hacer porque nosotros creemos que esto es lo mejor y vamos a ir donde los egipcios. Vamos a volver a Egipto y vamos a hacer alianza con ellos y vamos a derrotar finalmente a los caldeos. Vamos a derrotar a los babilonios. No era lo que Dios estaba diciendo. No era lo que el profeta les había aconsejado. Pero vuelvo a reiterar lo mismo que hemos venido repitiendo durante todo el libro de Jeremías. Recordemos que Jeremías tenía una competencia desleal. Desleal en el sentido de que habían profetas que eran falsos profetas y ellos hablaban barbaridades, mentiras del tamaño de un buque y quedaban chicos en relación a eso. Eran augurios para la nación de que iban a tener éxito, de que siguieran así, que estaban bien, siendo que la espiritualidad y las condiciones en las que ellos se encontraban eran desastrosas. Como veíamos hace algunas lecciones atrás, el ofrecer tributo a un dios pagano en el templo de Jehová Dios, eran cosas, ellos habían caído a lo más bajo, se habían olvidado de Dios de tal manera. Al parecer vemos un atisbo de mejoría cuando ellos van a consultarle al profeta, pero como no les gustó lo que el profeta les dijo, que no les gustó el consejo de Dios, finalmente ellos toman la decisión y dicen, ¿sabes qué? En realidad no vamos a hacer caso a lo que tú nos estás diciendo, porque seguramente lo que tú estás diciendo no es de Dios. Y estos otros profetas que tenemos acá, sí, ellos nos están hablando de que nos va a ir bien, de que hagamos la alianza con Egipto y que finalmente vamos a poder derrotar a los babilonios. Ahora, frente a lo que tú estás mencionando, Hernán, hay un punto bien interesante porque, por un lado,
tienden a no hacerle caso al profeta y de hecho en cierta medida lo hicieron abiertamente, bruscamente diría yo también, sino que en algún instante también lo hicieron a través de algún representante, si lo podemos llamar de esta manera, porque se fueron en contra de Baruc, ¿cierto? Que era amigo de Jeremías, y lo atacaron, o a través de Baruc atacaron al profeta. Siempre la intención de echarle la culpa a alguien es latente en el ser humano, ¿no? Cuando cometemos una falta, cuando sabemos que estamos mal, buscamos lo que se llama el chivo expiatorio. Alguien tiene que pagar por esto. En algún momento comentábamos también que en el pecado inicial, ¿cierto? No, si es que la mujer que me diste por compañera, no, es que la serpiente. Siempre buscamos la excusa. Nos cuesta asumir la responsabilidad que nos hemos equivocado, que hemos dado un paso en falso, y cuán grande es cuando alguien reconoce su falta. ¿Cuántos podríamos nosotros resolver si dejamos de lado el espíritu de orgullo, de soberbia que muchas veces toma cuenta de nosotros y producto de lo mismo o por lo mismo, en vez de que una situación se mejore, se arregle, se empeora aún más? Obviamente que no es tan fácil. Sabemos que no es un camino que por naturaleza vamos a hacer en forma grata, digamos, vamos a sentirnos, yo quiero asumir mi responsabilidad. No lo decimos tan fácilmente. Pero en la medida que lo hagamos, Dios nos va a ir ayudando, nos va a ir conduciendo. No vamos a buscar culpables. Y eso indudablemente soluciona miles de problemas y las relaciones humanas también se mejoran. Claro. Juvenal, en relación a lo que tú estás mencionando, me recordé de un versículo que está en Proverbios 28, versículo 13. Es complementario a la lección, en realidad no está ahí en el folleto como tal. Pero dice así, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué interesante lo que Dios nos hace entender a través de un proverbio, que nosotros vemos vívidamente esto en la figura de Jeremías. Nunca el pueblo de todo este tiempo se apartó del mal. Siempre ellos siguieron intentando adorar a dioses falsos, intentando adorar a dioses ajenos. Querían confiar en Dios, pero lo hacían a medias. Nunca ellos se comprometieron realmente con Dios. A veces la forma como Dios actúa nos sorprende, pero donde se utiliza una vívida imagen a través de la cual Dios quiere entregar una enseñanza y de esa forma esa enseñanza no se olvide. Y le manda a hacer qué cosa ahí con el tema de las piedras, que había toda una trascendencia. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Dios le dice a Jeremías que delante de todo el pueblo, mientras todos los estén mirando, él tome piedras de gran tamaño y que las entierre ahí en ese lugar, con barro. Entonces, él mismo advierte, una vez que todo tiene la atención de todo el pueblo, dice que esas piedras, o ahí iba a estar el estrado del rey de Babilonia, que Babilonia iba a hacer caer a los egipcios así como los había hecho caer a ellos también, y que finalmente el refugio que ellos estaban buscando en los egipcios iba a ser de balde, no iba a servir para nada, y que él ya les había advertido, no había forma de que ellos pudieran entender de otra manera, que no fuese quizás a través de este ejemplo gráfico que Jeremías les menciona, le hace y capta la atención de todos para decirles, miren, la decisión que ustedes están tomando no está bien. Y esto va a ocurrir, y tal cual la historia dice que así ocurrió, así mismo como Jeremías había mencionado. Bueno, aquí hay un punto que es importante resaltar, Hernán, porque fíjate que el pueblo fue acumulando experiencia tras experiencia. A pesar de sus desvaríos, a pesar de su rechazo y testarudez, hacer las cosas opuestas, Dios no los abandonaba, sino que volvía nuevamente con un mensaje de esperanza, de restauración, de arrepentimiento. Y fíjate que esto es importante porque ellos iban acumulando una experiencia que a la vez también les jugó en contra. Eso significa que en la medida que nosotros vamos recibiendo mayores evidencias,
mayor luz de parte de Dios, también tenemos mayor responsabilidad. Así es. Eso no significa que ahora no vamos a tener luz para no tener responsabilidad. Si tenemos la posibilidad de crecer en nuestra experiencia cristiana, hagámoslo. Pero finalmente, ¿para qué nos sirve todo esto? El Señor quiere que nosotros no confiemos en nada que no sea en Él y a través de Él, Él conduzca nuestra existencia. Así es. Si es así, las sorpresas gratas seguramente van a estar ahí a la vuelta de la esquina de la vida. Necesitamos reconocer que el obedecer a Dios es la experiencia que Dios está esperando de nosotros. Sabemos que estamos en un camino de crecimiento, pero volvemos a repetir, el Señor quiere que prosperemos cada día en Él y experimentemos el gozo de la salvación, Claro. aquí y ahora, no solamente allá y entonces cuando Cristo venga. ¿Por qué muchas veces miramos solo hacia el futuro? Nos olvidamos que aquí tenemos que experimentar también la gracia divina. Es porque a lo mejor hemos perdido un poquito el norte y es necesario que también contemplemos que la vida cristiana comienza aquí y ahora. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Queremos invitarles para que vayamos a ella y luego estamos de vuelta nuevamente con ustedes en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos televidentes, estamos de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, en el canal Nuevo Tiempo, canal de la Esperanza. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Bueno, quiero contarles, junto al pastor Hernán Amigo que me acompaña, que tenemos materiales que son tremendamente novedosos, interesantes y llamativos también, que nos ayudan a comprender cada vez mejor los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, en mis manos tengo este material que deseo compartir con ustedes, se llama Verdades para el tiempo del fin. Daniel, el gran profeta Daniel, dijo en su oportunidad que las cosas que él había escrito eran para el tiempo del fin. Y por las profecías bíblicas sabemos que estamos viviendo en este tiempo del fin. Y es importante saber cuáles son las verdades que Dios quiere que tengamos plenamente presentes y descubramos a través de la Biblia cómo se van a desarrollar los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad. Aquí encontramos temas tremendamente relevantes. Por ejemplo, acabo de abrir la página 19. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Se ha preguntado usted, se ha hecho esta pregunta y no encuentra respuesta? ¿Por qué muchas personas dicen tener la verdad? Todas ellas muchas veces con la Biblia en la mano, pero a veces con sistemas diferentes de poder realmente seguir el camino de Dios. Bueno, aquí va a saber cómo realmente nosotros podemos entender esta gran verdad. Si avanzamos un poco más, en la página 55 tenemos un profeta entre nosotros. Así como hemos estado hablando del profeta Jeremías, Dios también tiene un profeta en la actualidad. Quiere guiar a su pueblo. Si lo fue importante en el pasado, cuán importante lo será también hoy en el presente. Bueno, si usted quiere contar con este material, físicamente hablando, y quiere hojearlo, quiere compartirlo tal vez con alguien, simplemente tiene que llamarnos o escribirnos a la información que está apareciendo en pantalla, y para nosotros va a ser un agrado poder hacérselo llegar gratuitamente. ¿Qué te parece, Hernán? Un material como este, prácticamente son más de 70 páginas, Excelente. con un gran contenido y al mismo tiempo con un gran mensaje. Claro, va a aclarar muchas dudas de nuestros amigos que nos están viendo. Muy bien, y continuando un poco con lo que hemos estado analizando en el bloque anterior, Jeremías no para de sorprenderse con los desafíos que va encontrando. Claro. El pueblo que podría haber aprendido, como decíamos anteriormente, de todas las vivencias, de todas las experiencias dolorosas, sin embargo, parece que en algunos casos no es así. De repente hay atisbos de que van a obedecer, pero vuelven a lo mismo. La dureza de sus corazones hace que finalmente sean también engañados por ellos mismos en la forma como debieran haber actuado y toman las decisiones diametralmente opuestas. Claro. ¿Qué mensaje encontramos aquí para nosotros hoy
Es factible que también nosotros estemos pasando por una experiencia similar, a veces sin darnos cuenta, siguiendo por un camino opuesto al camino del Señor. Claro, me trae a la mente esto, lo que estaba viviendo el pueblo, algo que la Biblia menciona ahí en el libro de Mateo, capítulo 12 específicamente, cuando este evangelista Mateo habla acerca del pecado contra el Espíritu Santo. En realidad son las palabras de Jesús las que están ahí. Y dice que cualquier pecado será perdonado a los hombres, mas el pecado contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Para poder comprender nosotros qué es lo que significan estas palabras del pecado contra el Espíritu Santo, podríamos utilizar este ejemplo del pueblo del tiempo de Jeremías. Los entendidos saben de que, o los teólogos saben de que a lo que se está refiriendo Jesús es a la constante negación de la voz del Espíritu Santo. Eso finalmente termina pasando la cuenta y termina siendo el pecado contra el Espíritu Santo. No es que Dios no pueda perdonar ese pecado, todos los pecados son Dios los puede perdonar, no hay nada que Dios no pueda perdonar, pero aquel que cometió ese pecado llega a ser tan tosudo en sus convicciones que él dice, no, en realidad yo no necesito el perdón de Dios, yo quiero seguir por mi camino y voy por este rumbo. Siendo que constantemente, seguramente, el Espíritu Santo llamó a su corazón para que volviera, para que estuviera. O sea, ya no le interesa el llamado de Dios. Exacto, a eso. Pasa tanto que Dios le habló tanto que ellos en su corazón se fue endureciendo de tal forma que ahora les da lo mismo en realidad. Ahora el problema no era que Dios hablaba reiteradamente, sino el constante rechazo. Exacto. Y finalmente nosotros podemos verlo en esta última parte del libro de Jeremías. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el pueblo que estaba tratando de enmendar su rumbo, y podríamos decir, claro, ellos habían sufrido mucho, por ende ya habían aprendido la lección. Y cuando tenían que tomar las decisiones, oportunamente tomaban decisiones erradas, volvían atrás, y ahora vuelven, en el capítulo 44 del mismo libro, vuelven a tomar una decisión y dicen, ¿sabes qué? Mira, tú te acuerdas hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, cuando nosotros adorábamos a la Reina del Cielo, una deidad obviamente pagana, ¿cierto? No tenía poder absoluto. Ahí estábamos bien, así que debiéramos volver a hacer eso. Debiéramos volver a adorarla, ofrecerle sacrificios, libaciones, qué sé yo, rendirnos a ella para que ella nos siga guiando así como nos guiaba en ese entonces. Y aparentemente evocaban un tiempo de bonanza, material, en muchos aspectos. Ese era principalmente el objetivo, el mejorar la condición en la cual ellos se encontraban. Recordemos que ellos habían vuelto a Egipto. Por ende, la condición en la cual ellos se encontraban no era la mejor, sino era paupérrima, hablando así de forma en el contexto inmediato, en el texto. No era un buen pasar que ellos estaban teniendo. A pesar de que habían hecho alianzas y todo, no era un buen pasar, pero ellos seguían tomando decisiones equivocadas. ¿Cómo explicamos, Hernán, justamente a raíz de lo que tú acabas de decir? Porque el pueblo se caracterizó por ser muy testarudo, seguir un camino pecaminoso, abierto delante de los ojos de Dios, pero muchas veces ellos pasaron también por periodos de bonanza, periodos donde a pesar de su rebeldía tenían crecimiento y de hecho ellos evocaban esos momentos. ¿Cómo se explica de que de repente más de alguien que sabemos que está en un camino equivocado, es evidente que reniega contra Dios, es evidente que no es indiferente ante las cosas divinas, pero sin embargo le va bastante bien, avanza, crece, prospera, pero alguien como Jeremías, por ejemplo, que estaba entregado 100% en las manos de Dios, estaba viviendo una serie de situaciones, penuria, llamémosle de esta manera. ¿Cómo se explica esa situación? Tal vez que sea un reflejo de lo que alguien pueda estar viviendo. Claro.
La misericordia de Dios es infinita, es tan grande que para nosotros es incomprensible, Juvenal. Y quizá nuestros amigos pueden estar pensando, ¿cómo será esa situación? A lo mejor la he vivido, la he experimentado, puede ser que alguien la esté viviendo de los que yo conozco, alejados de Dios y les va bien, y mira, yo que estoy cerca de Dios me va mal. Dios tiene un plan aún mayor del que nosotros podemos quizá ver éxitos en este mundo. Los planes de Dios son celestiales, son espirituales, son de una prosperidad enorme quizás en el futuro. No digo que ahora no pueda ser, puede ser por sobremanera. Dios quiere que nosotros llevemos una buena vida. Pero el plan principal de Dios en relación a esto es el futuro. Dios no quiere que nosotros echemos raíces aquí en este mundo. Dios está educándonos de tal forma que nosotros podamos llegar al cielo, y ese es su principal objetivo, de que podamos estar con Él nuevamente, de que aquella naturaleza que perdimos pueda ser restaurada. Por ende, el tener quizá un consuelo efímero en este mundo no va a hacer una gran diferencia en relación a aquellos que lo tienen y aquellos que no lo tienen. Obviamente sí va a hacer diferencia en aquel que desea obtener este beneficio. Yo creo que ahora quizá la pregunta que debiéramos hacernos cada uno de nosotros sería más bien, ¿será que yo quiero tener éxito en este mundo o quiero tener éxito o quiero ser parte del futuro próximo que el Señor me está ofreciendo? Y en relación a eso debiéramos vivir, viviendo en este mundo, pero pensando en una prosperidad futura en el cielo con el Señor Jesús, sin enfermedad, sin problemas, con una naturaleza restaurada, sabiendo de que todo va a ir de buena forma, y eso es lo que realmente debiera darnos consuelo, creo yo, dentro de mi humilde opinión. Hay un aspecto que quisiera resaltar, Hernán, en relación al hecho de que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Uh-huh. Sabemos que Egipto representa la esclavitud, representa el dolor y espiritualmente el pecado. Cuando una persona se convierte a Dios, sale del Egipto espiritual. Claro. Pero en el caso del pueblo se produce un éxodo inverso, o sea, vuelven a Egipto. Dentro del contexto de lo que significaba Egipto, tanto en el pasado como lo que significa hoy día espiritualmente, es una incongruencia. Es algo que no es fácil de entender, pero es una experiencia que lamentable y tristemente es más reiterativa de lo que imaginamos. Volver otra vez al pasado. ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo podemos evitar nosotros caer en una experiencia como la que el pueblo vivió y evitar volver a Egipto? ¿Sabes qué, Juvenal? Muy atingente la pregunta que haces. Porque si esa pregunta nosotros la aplicamos a la vida espiritual de las personas, vamos a encontrar respuestas quizá que nos van a sorprender. ¿Y en qué sentido? Quizá dando un ejemplo de los tantos que existen. Cuando nosotros buscamos o venimos a Dios, como dice el dicho por ahí, por los panes y los peces, obteniendo una recompensa material solamente de Dios o tangible quizá, va a ser muy fácil decepcionarnos de lo que Dios nos está ofreciendo. Por ende, cuando no la obtenemos, es muy fácil también el decir, bueno, yo acá estaba mejor que como estoy en los caminos de Dios, así que me va a ser fácil volver. Por ende, cuando uno busca a Dios, uno debe buscar, debe seguir la religión del corazón, le llama la lección en algún momento. Es seguir a Dios de todo nuestro ser, desde lo más dentro, con todas nuestras fuerzas, y anhelar que llegue ese ansiado día donde las promesas de Dios serán cumplidas, donde Dios nos dice que lo mejor está por venir. Pero cuando nosotros buscamos esa recompensa temporal, esa recompensa quizá que es tangible en este mundo, y no la obtenemos de parte de Dios, es muy fácil desanimarse. Por ende, lo que yo recomendaría que pudiésemos hacer es que pudiésemos buscar a Dios de una manera espiritual, más que buscando los panes y los peces. Ahora, en la parte ya final de nuestro programa de hoy,
detrás de todo este telón de fondo, que es la lucha entre el bien y el mal, hay una lucha interna, personal en el corazón, por querer seguir nuestro propio dictamen, nuestra propia manera de ver la vida y la manera de Dios. ¿Qué invitación quisieras tú aprovechar, Hernán, de hacerle a los amigos televidentes, de tal manera de que podamos todos comprender, no solamente ellos, sino que también nosotros, que aquí hay prioridades que se establecen y en la medida que estas prioridades son cumplidas de acuerdo al planteamiento que Dios nos hace, lo más seguro es que aun y cuando estemos pasando hoy por algún tipo de calamidad personal, interna, familiar, como sea, Dios está dispuesto no solamente a sacarnos, sino también a que vivamos una vida nueva en Cristo, que podamos vivir una vida llena de verdadera esperanza. ¿Qué mensaje aprovecharías tú de entregar a nuestros amigos? Lo que nosotros debemos pensar es que yo creo que viendo al pueblo del tiempo de Jeremías nos damos cuenta de que las decisiones que nosotros tomamos van a producir consecuencias muchas veces que nosotros esperamos o a veces ni siquiera calculamos. Por ende, la mejor forma de tomar una decisión importante, la mejor forma de acercarnos a Dios es tomar en conciencia, dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos y haciendo oraciones, pidiéndole a Dios que Él dirija nuestra vida. Cuando Dios dirige la vida del ser humano, hay muchas calamidades que no van a ser parte de la vida del cristiano. Por ende, vamos a estar libres. Pero eso no quiere decir que vamos a estar libres de todas. En algún momento vamos a tomar una decisión equivocada que nos va a hacer retroceder. Y la idea no es retroceder en la vida espiritual, sino avanzar, ir a un encuentro pronto con Jesús. Querido amigo, tú que nos estás mirando, si en algún momento extraviaste tu rumbo, si hay alguna decisión importante que tú quieras tomar o que debas tomar, yo te invito en este momento a que tú le digas al Señor, en tu corazón, en tu mente, Señor, quizás hasta aquí no he estado obedeciendo lo que tú me ordenas, lo que tú me aconsejas. Yo quiero ser feliz, quizás no quiero estar contigo solamente por lo material, sino más bien por esa paz espiritual que tú puedes entregarme en este mundo y que por sobremanera me darás cuando vengas en las nubes de los cielos. Si tú quieres decirle eso al Señor, en este momento yo te invito a que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que deseamos estar con Él y deseamos que Él dirija nuestra vida para no cometer los mismos errores de los que ya hemos sido parte quizás. Vamos a orar. Amén. Señor, en este momento vamos a tu presencia porque necesitamos pedir que tú dirijas nuestra vida. Quizás no lo hemos hecho nosotros de buena manera hasta aquí. Hemos cometido errores y hemos visto que aquellas consecuencias han llegado a nosotros, a nuestra familia y han producido tristeza, amargura. Por ende, deseamos, Señor, de que tú, desde hoy en adelante, puedas ser quien dirija nuestra vida para no cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado y podamos, Señor, estar tomados de tu mano y encontrarnos prontamente contigo en las nubes de los cielos. Bendice a cada televidente en esta hora y acompáñanos en esta decisión, pidiendo todo esto en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, y después de este momento especial de oración, donde le hemos pedido precisamente a Dios que dirija nuestra existencia, que tome el control de nuestra vida, ya nos estamos despidiendo de su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por habernos sintonizado. Agradecemos también enormemente al pastor Hernán Amigo que ha estado con nosotros. Que Dios bendiga grandemente tu ministerio, Hernán. Muchas gracias. Y por supuesto nos acompañe también a nosotros, amigos, a ustedes. Y nos estaremos encontrando próximamente en Lecciones de la Biblia.